Bueno, empezamos la clase 6, ¿sí? Vamos a hacer una continuación de lo que vimos de soluciones en la clase pasada, la última partecita. Bueno, los conocimientos que tenemos acerca de la concentración de soluciones nos pueden ser útiles en muchas situaciones y sobre todo en muchos aspectos de la vida diaria. Algunos estuvimos repasando la clase pasada cuando vimos varios ejemplos, sobre todo relacionados con bebidas alcohólicas. Vamos a seguir un poquito con eso. Por ejemplo, algo que es de mucha utilidad son las etiquetas de muchos productos que compramos habitualmente. Estos productos que compramos habitualmente tienen una cantidad de información acerca de la composición. Entonces, si se trata de soluciones, por ejemplo, una bebida alcohólica, suele venir indicada la concentración de alcohol que presenta, que el otro día vimos algunos ejemplos. Entonces, arrancamos con una actividad que la van a tener que entregar. Por ejemplo, la cerveza, la que se declara como cerveza más fuerte, en la etiqueta pone una concentración alcohólica de 6% en volumen. 6% en volumen. Entonces, cuéntenme ustedes, en base a lo que venimos dando, qué significa ese dato y después, si nos tomamos el contenido de una botella de 3/4, o sea, de 750 mililitros, ¿qué volumen de alcohol ingeriste? ¿Sí? Primero, ¿qué significa el dato? Segundo, si nos tomamos la botella entera de 750 mililitros, ¿qué volumen de alcohol ingerimos? Eso es importante para que tomen noción de qué pasa cuando tomamos alcohol. Esto lo resuelven y me lo envían por WhatsApp, por una foto. Bien, el cuadro que les pongo al lado van a ver que informa sobre el porcentaje de alcohol en unas cuantas bebidas. Tenemos la cerveza, la normal, que tiene 4% de alcohol en volumen, y cómo se obtiene, que es a través de la cebada, de la fermentación de la cebada. El vino, los que menos tienen 10%, tenemos vinos de 11, vinos de 12, vinos de 13, sobre todo los tintos, y es una fermentación del azúcar que tiene el jugo de la uva. El Jerez no es un vino genuino, ¿sí? Porque no es solamente de fermentación, tiene un 20% de alcohol en volumen y es un vino con agregado de alcohol, o sea, aparte de la fermentación que tiene de la uva, se le agrega alcohol. El whisky, que lo tenemos acá en el cuarto lugar, tiene un 40% de alcohol en volumen y parte de la destilación del líquido producto de fermentación de la cebada. O sea, aquí hay una destilación. El otro día se acuerdan que cuando mostramos el destilador, el alambique, hablábamos precisamente de esto. El gin tiene 40% de alcohol también en volumen y es de la destilación de un líquido, pero que se origina a través de la fermentación del trigo o del maíz. Y finalmente el coñac, que también tiene 40% de alcohol en volumen, parte de la destilación de vino directamente. Entonces, como indica este cuadro, hay diferentes bebidas que tienen distinta proporción de alcohol. Pero lo que no tenemos que olvidar es que el volumen de bebida es tan importante como el porcentaje de alcohol. Entonces, tener en cuenta estos datos acerca de la cantidad de bebida que contienen diferentes recipientes usados habitualmente. Por ejemplo, un balón de cerveza tiene 285 mililitros. Una copa de vino, 125 mililitros. Una copita de Jerez, 50 mililitros. Y una medida de whisky, 25 mililitros. Fíjense que cada vez me voy más abajo en el volumen, pero hagan la prueba de ver cuánto tienen de alcohol lo que toman, ¿sí? Esas se las dejo para ustedes. Vamos a empezar un tema nuevo, que es el modelo cinético molecular. Vamos a empezar a meternos más con qué pasa dentro de un átomo. Algo sobre la historia de los modelos atómicos. En el 1800, ¿sí? Siglo XIX,
se derrumbó la idea de que el átomo no tenía división. Hasta ese momento se creía que el átomo era algo indivisible, que no podía haber algo más chiquito que un átomo, que era como lo había concebido John Dalton. Las investigaciones que hicieron muchos científicos en ese momento empezaron a aportar un montón de datos de que, ojo, de que el átomo era en realidad un sistema bastante más complejo y que la estructura había que desentrañarla un poquitito más. No era que no era indivisible. Entonces, cuando estaba empezando casi el siglo XX, un inglés que se llamaba Thomson empezó a hacer experimentos y a partir de ahí empezó a darse cuenta que había partículas que eran más pequeñas que el átomo, llamadas partículas subatómicas. Y que estas partículas tenían carga eléctrica. Esto es fundamental para entender lo que pasa dentro de un átomo. Entonces, ¿qué dice este científico? Postula que hay unas partículas más chicas que el átomo, mucho más chicas que el átomo, llamadas electrones. Y le pone electrones porque tenían carga eléctrica. ¿Qué ocurre años más tarde? Años más tarde, a partir de otros experimentos realizados por otro científico llamado Edward Goldstein, se determina que había otras partículas subatómicas que tenían carga eléctrica que se llamaban protones. Entonces, obviamente, estas dos partículas subatómicas llamadas electrones y protones respectivamente, si coexistían adentro del átomo, evidentemente la carga que tenían eran de polos opuestos, ¿sí? O sea, los electrones son negativos, los protones son positivos. ¿Qué pasa? En 1910, ya avanzado el siglo XX, un científico llamado Ernest Rutherford y otros colaboradores que laburaron con él obtuvieron datos experimentales que les permitieron plantear lo que se llamó el modelo atómico nuclear. Es decir, un modelo donde había un átomo y que ese átomo tenía un núcleo. Entonces, según este modelo, el átomo estaba formado por una pequeña zona llamada núcleo, concebida como una zona central, algo parecido a lo que pasaría con nuestro sistema solar, donde concebimos un sol en el medio y un montón de planetas girando alrededor. Entonces, esa pequeña zona llamada núcleo era donde se encontraban las partículas positivas, llamadas protones, y alrededor de dicho núcleo se movía un número igual de partículas negativas, llamadas electrones. Pero ya se sabía que cargas eléctricas del mismo tipo se repelen, entonces, ¿cómo se explicaba la estabilidad del núcleo atómico? Entonces, ahí es donde Rutherford postula la existencia de otro tipo de partícula atómica que estaba ubicada en el núcleo, llamada neutrón. ¿Por qué se llama neutrón? Precisamente porque esa partícula subatómica es neutra. Pero ahí aparece otra dificultad, que dadas que las cargas eléctricas de distinto tipo se atraen, ¿por qué los electrones que tienen carga negativa no se caían adentro del núcleo atraída por la carga eléctrica positiva de los protones? En 1913, el creador de lo que es el modelo de átomo moderno, el danés Niels Bohr, amplía el de Rutherford y presenta una forma de explicar estas dificultades. Entonces, ¿qué dice Bohr? Bohr dice, incluye la idea del núcleo y los electrones moviéndose a su alrededor. ¿Vieron lo que le dije recién del Sol y los planetas? Bueno, eso. Un núcleo y los electrones moviéndose alrededor. Esta idea nueva que postula es que esos electrones no se podían mover en cualquier trayectoria, sino que había como zonas permitidas, ¿sí? Esas zonas permitidas él las llama órbitas. Según Bohr, un electrón se mueve en estas órbitas, llamadas órbitas estacionarias por él, y posee determinada energía que se mantiene estable. Es decir, acá la energía no se gana ni se pierde, y tampoco se cae
adentro del núcleo. Entonces, si el electrón recibe energía, por ejemplo, cuando se calientan los átomos, lo que hace es pasa a una órbita que está más alejada del núcleo. O sea, lo opuesto ocurre si emite o pierde energía. Cuando emite o pierde energía, se acerca al núcleo. Este modelo fue absolutamente revolucionario, pero tuvo que ser modificado para dar cuenta de otro montón de hechos experimentales que empezaron a aparecer a medida que avanzaba el siglo XX. Piensen que esto fue en 1913 lo de Niels Bohr. Entonces atrás aparece Einstein, aparecen de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, un montón de científicos que hicieron un montón de aportes para el conocimiento del mundo atómico. Entonces el modelo atómico continuó siendo perfeccionado tanto respecto a la composición del núcleo sobre a qué pasaba alrededor con los electrones. La principal modificación que surge está incluida en lo que se llama el modelo atómico cuántico y que consiste en que ya se abandona la idea de la órbita, es decir que hay posibilidad de conocer la trayectoria que tiene un electrón porque ya no está en zonas permitidas. Entonces se empieza a hablar de energía asociada y de capas o de niveles electrónicos de energía. Acá no los voy a meter mucho en el lío, simplemente piensen que hay grupos de electrones que están girando alrededor de órbitas, pero no tienen que ver con un modelo fijo, sino que es un modelo dinámico, ¿sí? Y que se relaciona con niveles de energía de electrones similares. Ahí surge el concepto de orbital como zona del espacio donde es más probable encontrar un electrón de un átomo, ¿sí? Y no como algo fijo. Entonces, el modelo cinético molecular plantea tres cosas que son fundamentales. El primero, toda la materia está formada por partículas muy pequeñas, a las que se pueden denominar moléculas. Número 1. Número 2. Entre esas partículas existen fuerzas que son de atracción y fuerzas de repulsión. Y tercero, todas las partículas tienen movimiento, por lo que les decía. Por el tema de carga eléctrica hay movimiento, y eso es lo que se conoce como energía cinética, la energía ligada al movimiento. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los sistemas materiales en la unidad anterior, en las clases anteriores? ¿Cuáles eran esos conceptos? Bueno, son los que están referidos, ¿se acuerdan? A sustancias que eran simples y sustancias que eran compuestas. Ahora, ¿cuáles eran las sustancias que eran simples y cuáles las sustancias que eran compuestas? Las sustancias que eran simples, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que eran todas aquellas sustancias que estaban formadas por un solo tipo de átomo. Esto ya lo vimos. El ejemplo del oxígeno, el ejemplo del nitrógeno y el ejemplo del fósforo. Fíjense que lo único que estoy mostrando acá diferente es que el oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, la molécula, el nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno, y el fósforo tiene 4 átomos de fósforo. Esas son las sustancias simples, un solo tipo de átomo. Las sustancias compuestas son aquellas que tienen moléculas que están constituidas por 2 o más tipos de átomos. Por ejemplo, la sal de mesa o cloruro de sodio, un átomo de sodio, un átomo de cloro. El dióxido de carbono que tenemos en el aire, un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno. Y el agua, lo que más tenemos en nuestro sistema, en nuestra querida Tierra, un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces, vamos a darle un nombre que corresponde a esa cosa que tenemos de diferentes tipos de átomos, que los vamos a llamar elementos químicos. Seguimos en la próxima parte del video.